Me llamo Nora Salvatierra y tengo 77 años. Vivo sola desde hace casi 15. Mi esposo, Evaristo, falleció una mañana de octubre, justo cuando las jacarandas comenzaban a teñir de lila las calles del barrio. Y desde entonces, el tiempo, ese viejo cómplice de las nostalgias, comenzó a sentirse más pesado. Dicen que cuando una mujer pierde al hombre con quien compartió décadas, lo que realmente pierde no es solo su compañía, sino el eco cotidiano de su propia existencia. Es cierto, durante los primeros meses hablaba sola en voz alta, como si todavía él estuviera en la habitación contigua, como si pudiera escucharme comentar las noticias de la mañana o quejarme del alza del gas. A veces, hasta me sorprendía a mí misma riéndome de algo que él hubiera dicho. Con los años esa costumbre se volvió menos frecuente, y lo que quedó fue el silencio. Un silencio denso, pero no cruel, como una manta que abriga sin consolar. Fui relojera durante más de 40 años. Mis manos, aunque ya tiemblan un poco, fueron ágiles y firmes como pinzas de orfebre. Podía desmontar el mecanismo de un reloj suizo sin perder una sola pieza, sin mirar siquiera un diagrama. En mi pequeño taller del centro, que llevaba nuestro apellido en letras doradas, Relojería Salvatierra, desde 1954, atendí a generaciones enteras de hombres que venían con relojes heredados de sus abuelos, de mujeres que traían el regalo de bodas, de sus madres, de jóvenes que querían grabar iniciales en la tapa de un reloj nuevo para sellar un compromiso. Con cada tic-tac, con cada engranaje que volvía a su sitio, yo sentía que ayudaba a preservar no solo el tiempo, sino los vínculos. Restaurar un reloj antiguo era, en el fondo, un acto de amor. Quizá por eso me dolió tanto cuando mi hijo, Camilo, decidió no aprender el oficio. Camilo era un niño callado, sensible, con esa dulzura que a veces se confunde con debilidad. Su padre quería que lo hiciera más hombrecito, que lo sacara al fútbol, que lo llevara a cazar. Pero Camilo prefería acompañarme al taller, observar los movimientos de mis manos, preguntar por qué un reloj podía atrasarse o adelantarse. Sin embargo, a los 16, tras una discusión, me dijo que no quería pasar la vida entre engranajes viejos. No lo culpo. Tal vez yo también habría querido escapar del olor a aceite de maquinaria, de las campanillas de los despertadores que sonaban en mi cabeza, incluso cuando dormía. Le pagamos la universidad con sacrificio. Vendimos parte del inventario del taller y hasta hipotecamos una pequeña propiedad que era herencia de mi madre. Camilo estudió administración y, como suele pasar, terminó casándose con una mujer que jamás pisó nuestro barrio, que nunca supo lo que era llegar a fin de mes con monedas contadas y frijoles recalentados 3 días. Mi nuera, Paulina, es elegante. Siempre lo ha sido. Incluso antes de tener dinero. Tiene esa manera de caminar que hace que una crea que flota, que no pisa el mismo suelo que una. Usa perfumes caros, pero suaves, como esos que apenas rozan el olfato y desaparecen antes de que puedas nombrarlos. Paulina nunca me trató mal. No directamente. Me saludaba con besos en el aire, me daba regalos útiles, cremas antiedad, cobijas térmicas, filtros para el agua, y me enviaba tarjetas por mi cumpleaños firmadas con letra de secretaria. Nunca supo preparar café, pero supe que tenía 5 cafeteras de diferentes estilos en su cocina. Cuando nació mi nieta, Vera, me convertí en la abuela de visitas programadas. 1 hora los martes, 2 los domingos, siempre en su casa, porque decían que la mía olía a humedad y que el barrio estaba muy cambiado. Pero no me quejo. No lo hago. O trato de no hacerlo. Uno envejece aprendiendo a agradecer por las obras, a no preguntar de más, a sonreír cuando le hablan de adaptarse a los tiempos. Aunque a veces,
Cuando camino por la casa y paso junto a los retratos de Evaristo, con Camilo de pequeño, no puedo evitar pensar en lo distinto que imaginamos nuestro futuro. Nos juramos que viviríamos cerca de nuestros hijos, que los domingos serían de sobremesas largas, de partidas de dominó, de risas mezcladas con música de trío. Y sin embargo, aquí estoy, sola la mayor parte del tiempo, acompañada por los relojes que no vendí, por los silencios que no llenan los mensajes de voz que me mandan de vez en cuando. Mi rutina es simple. Me levanto temprano, desayuno pan tostado con queso fresco, preparo café negro y leo los obituarios. No por morbo, sino porque ahí, en esa sección, encuentro los nombres de personas que fueron parte de mi mundo. El farmacéutico de la esquina, la maestra de primaria de Camilo, el zapatero que cerró su taller el mismo año que yo. Luego limpio un poco, riego mis plantas y, si el cuerpo lo permite, camino unas cuadras hasta el parque. Me gusta ver a las palomas. Me recuerdan que a pesar de todo, la vida sigue. Hace poco me invitaron a una cena familiar, no una cualquiera, sino una de esas formales, con mesa larga, copas finas y arreglos florales. Paulina la organizó para celebrar que Camilo fue ascendido a director de algo importante en la empresa. Me lo dijo con esa voz que no admite respuestas, como si fuera un acto de cortesía. Queremos que vengas, Nora. Es importante que estés. Acepté, por supuesto, porque todavía hay una parte de mí que se emociona al pensar que alguien quiere incluirme, que todavía soy parte de algo. Esa noche decidí ponerme mi vestido azul, el de mangas largas con bordado discreto. Lo había guardado para ocasiones especiales. También abrí la caja de madera donde guardo mis joyas. Saqué un reloj de pulsera antiguo, con correa de cuero y esfera dorada. Fue de mi abuelo materno, un hombre que cronometraba hasta las conversaciones. Me lo regaló cuando cumplí 40, y desde entonces lo he usado solo 3 veces. Pensé que era un buen momento para llevarlo. Después de todo, no hay nada más preciso que el tiempo que una ha vivido. Pero mientras me peinaba frente al espejo, algo en mi reflejo me detuvo. Las arrugas bajo los ojos, el cabello blanco recogido con esmero, las manos firmes a pesar del temblor leve. Me vi como alguien que ya no forma parte del presente de los suyos, sino como una figura decorativa, un testimonio viviente del pasado. Sin embargo, respiré hondo. Me coloqué el reloj y sonreí. Me prometí no hacer suposiciones, no pensar de más, no esperar nada. Solo asistir, comer, brindar, abrazar, volver a casa y dar gracias por tener aún salud para hacerlo. No sabía entonces que esa noche marcaría, como el minutero de un reloj inevitable, el comienzo de algo que cambiaría todo. El lugar elegido para la cena estaba en el norte de la ciudad, en una zona que yo solo conocía de nombre, porque nunca había tenido razones para visitar centros de eventos ni restaurantes, donde uno tiene que anunciarse por intercomunicador antes de tientos que le abran una reja automática. Me bajé del taxi y esperé unos segundos afuera, respirando profundo. Llevaba en la muñeca el reloj de mi abuelo, ya con la correa un poco reseca, pero aún firme. Me lo había puesto como una manera de sentirme acompañada, como si llevar conmigo ese pedazo de historia familiar pudiera protegerme, recordarme quién soy en medio de tanta formalidad. El vestido azul me apretaba un poco en la cintura, pero me quedaba bien, y eso bastaba. Me alisé la tela con las palmas antes de caminar hacia la entrada, donde una joven con un auricular y una tablet en mano me detuvo para pedirme mi nombre. Le dije Nora Salvatierra, con voz clara, y ella tecleó unos segundos, frunciendo ligeramente el ceño. «Aquí está», dijo al fin. «Mesa 8». Sonrió apenas y me indicó un camino lateral,
No hacia el salón principal que podía verse desde la entrada con sus luces doradas y su música instrumental, sino hacia un pasillo alfombrado que daba hacia un espacio más pequeño, algo así como un salón de extensión. Cuando llegué, supe que algo no iba bien. La decoración era sobria, sí, pero sin el brillo ni el cuidado del salón principal. Había solo 3 mesas, 2 ya ocupadas por lo que parecían empleados de la empresa, y una tercera con mi nombre en una tarjeta discreta. Me senté sin decir palabra, todavía con la esperanza de que fuera algún error logístico. Tal vez en algún momento me llamarían para acompañar a la familia en la mesa de honor. Observé mi entorno. Los centros de mesa eran diferentes, las copas menos delicadas. Incluso el personal asignado al sector tenía uniformes distintos. Desde donde estaba, podía ver a través de una gran ventana el salón principal. Vi a Camilo con un traje oscuro que no le conocía, hablando con un grupo de hombres mayores. Paulina, con un vestido largo color esmeralda, se desplazaba entre los invitados con la naturalidad de quien ha hecho de la sofisticación su idioma. No me habían dicho que habría tantos invitados, ni que la cena sería en honor a su ascenso frente a toda la empresa. Yo había entendido que era algo más familiar. Pasaron 20 minutos y nadie se acercó a saludarme. Levanté la mano discretamente para llamar a una mesera. Le pregunté si podía ir a la mesa de Camilo, si estaba bien que me uniera a ellos. La joven dudó. Luego se inclinó hacia mí con amabilidad, pero con ese tono que se usa para explicar algo incómodo. Me pidió la señora Paulina que usted esté aquí por motivos de organización. Motivos de organización. Respiré por la nariz y asentí, intentando que no se notara el temblor en mis dedos. Regresé la vista al reloj. Las manecillas avanzaban como si nada pasara, como si el tiempo no tuviera idea de la humillación. Unos minutos después, alguien se acercó por fin. Era mi nieta, Vera. Me abrazó rápido, como si tuviera prisa, y dijo que estaba feliz de verme. Le pregunté si podía sentarme con ellos. Me respondió con evasivas. Es que están los jefes de papá, abuela, y hay lugares contados, pero te vamos a llevar postre. Sentí como algo se partía dentro de mí, una grieta fina pero irreversible. No era el hecho de estar en una mesa pool aparte. Era la naturalidad con la que lo aceptaban, la forma en que se organizaba todo para que yo estuviera fuera del cuadro, como un objeto que estorba en la foto perfecta. Entonces vi a mi yerno, el esposo de Vera, un muchacho de sonrisa fácil y manos siempre en los bolsillos, se acercó al sector donde yo estaba. Venía con una copa en la mano y otro hombre a su lado. Reían. No me vieron al principio, o fingieron no hacerlo. Él levantó la copa para brindar, y al bajar la mano, vi el reloj. Mi reloj. El que creí perdido hace meses. El que había guardado en la caja de madera. El de correa de cuero agrietado. El que ahora llevaba puesto en su muñeca como si fuera un accesorio más. Como si nada. Me incorporé levemente en la silla y lo miré, esperando que me dijera algo, que me explicara. Pero lo que recibí fue una sonrisa socarrona y una frase lanzada como quien lanza un hueso al perro. ¿No le da vergüenza venir así vestida, doña Nora? Estamos de gala. Su acompañante rió sin entender del todo. Yo bajé la vista, más por necesidad que por vergüenza. Necesitaba unos segundos para ordenar el huracán de sensaciones que me cruzaban. Quise responder, pero algo en mí se contuvo. Levanté la cabeza con calma y le dije sin perder la dignidad. Ese reloj que lleva fue de mi abuelo. Es antiguo. Tiene historia. Él parpadeó una vez, sorprendido, pero no por la acusación, sino por mi tono. ¿Este? Me lo encontré en la casa. Estaba guardado en un cajón. Me gustó. Y se fue, como si nada,
como si su comentario no hubiera sido un golpe seco en el centro de mi pecho. Me quedé allí, inmóvil por un momento, viendo el reflejo del salón principal. La música subía, la gente brindaba. Paulina hablaba en un micrófono agradeciendo el apoyo a su esposo, a sus colegas, a sus suegros, incluso. Pero nunca mencionó mi nombre. La palabra mamá no se dijo. Yo, que había vendido las últimas piezas del taller para pagarle a Camilo los últimos créditos de la universidad, que me había negado prótesis dental por enviarle dinero cuando recién se casó, no era digna ni de una línea de reconocimiento. Entonces entendí. Todo estaba planeado. No era un descuido, no era un error logístico, era deliberado. Me habían colocado ahí para que no estorbara. Mi reloj había sido sacado de mi casa sin permiso, usado como adorno, y yo, como su dueña legítima, como la memoria de ese objeto, era una presencia incómoda. Ese instante, que debería haber sido una celebración familiar, se convirtió en la evidencia perfecta de mi exclusión. Era como si hubiera cruzado, sin saberlo, una frontera invisible. Ya no era parte del núcleo. Me habían relegado a la periferia. Cuando la comida llegó a mi mesa, estaba tibia. Un pollo en salsa que sabía a resignación. Comí sin ganas, solo para tener algo que hacer con las manos. El reloj marcaba las 8:40. Me dije a mí misma que me quedaría hasta las 9, no por cortesía, sino para no regalarles también mi salida anticipada como otra anécdota. A las 9 en punto, me levanté, tomé mi bolso y caminé con paso firme hacia la salida. Nadie me detuvo. Nadie me llamó. Nadie notó que me iba. Ni siquiera mi hijo. Mientras esperaba el taxi, vi las luces del lugar brillar tras de mí como si nunca hubiera estado allí. Revisé mi muñeca una última vez. El vacío donde solía estar el reloj me ardía más que cualquier insulto. Subí al coche, cerré la puerta, y mientras avanzábamos por la avenida, supe con una claridad helada que algo había cambiado en mí. Que no podía regresar a casa siendo la misma. Que ese reloj, ese gesto, esa frase del yerno, no eran simples detalles, eran señales. Y yo, que había dedicado mi vida a medir el tiempo de los otros, acababa de descubrir que el mío acababa de reiniciarse. El trayecto en taxi de regreso a casa fue largo, más por lo que se movía en mi interior que por la distancia real. Afuera la ciudad continuaba su rutina nocturna. Luces de faroles, el zumbido constante de los autos, parejas que caminaban del brazo, jóvenes que reían en las esquinas de cafés abiertos. Dentro del vehículo, el silencio era total. El chofer no dijo una palabra, y yo agradecí el mutismo. No estaba en condiciones de hablar, y mucho menos de fingir amabilidad. Llevaba las manos sobre el regazo, los dedos cruzados como si rezara, aunque lo que en realidad hacía era contenerme, evitar que ese temblor que comenzaba en mi estómago subiera al rostro, el rostro que desde hacía tantos años había aprendido a mantener firme. Era extraño cómo el cuerpo, incluso cuando se ha vuelto lento por la edad, guarda aún los reflejos de la dignidad. Ese músculo que no se atrofia, aunque todo lo demás duela. Miraba por la ventana pero no veía nada. Iba reconstruyendo los fragmentos de lo vivido esa noche, como quien repasa una escena dolorosa, con rabia y tristeza a partes iguales. Preguntándose en qué momento exacto ocurrió la caída, cuándo dejaron de verme, cuándo pasé de ser madre, abuela, figura central de la historia, a convertirme en alguien a quien se puede ignorar sin consecuencias, a quien se puede sentar en una mesa alejada y quitarle hasta los objetos más íntimos sin esperar reacción alguna. Llegué a casa y no encendí la luz. Me senté en la cocina,
Dejé el bolso sobre la mesa y me quedé allí, inmóvil, escuchando el leve tic-tac del reloj de pared. Irónicamente, ese sonido que había sido toda mi vida, ahora me dolía. No por su presencia, sino porque me recordaba todo lo que me habían quitado. Me levanté al cabo de unos minutos y fui al dormitorio. Abrí la pequeña caja de madera donde solía guardar mis relojes más antiguos, los que no usaba, pero conservaba con cuidado. Revisé uno por uno, notando por primera vez que no solo faltaba el de mi abuelo. También faltaba uno de pulsera que había usado Evaristo en sus últimos años, y un pequeño cronómetro suizo que conservaba como recuerdo de un cliente que se lo dejó como pago hace más de 30 años. Cerré la caja con lentitud, respirando hondo. Lo entendí con claridad. Habían estado entrando a mi casa. No sabía cuándo ni cómo, pero era evidente. Quizás había sido en una de esas visitas rápidas de Camilo, o tal vez cuando Vera vino a buscar unas cosas para un trabajo. Lo cierto es que me habían saqueado en silencio, sin violencia, pero con la misma crueldad. Pasé la noche en vela, tomando sorbos de té cada vez más fríos. No lloré. Las lágrimas llegan cuando aún queda una chispa de esperanza, pero esa noche no había ni siquiera enojo. Lo que sentía era otra cosa, más parecida al desencanto, a la certeza de que, después de todo lo que hice, después de todos los años de entrega, había sido reemplazada sin siquiera una conversación previa. No se trataba solo del reloj, era la escena completa. Las palabras del yerno, la indiferencia de mi hijo, la frialdad de Paulina, la evasiva de mi nieta. Todos actuaron como si estuviera de más, como si fuera una molestia, una abuela que huele a naftalina, que usa palabras antiguas, que no encaja. A las 5 de la mañana, cuando ya la oscuridad comenzaba a diluirse, fui hasta el armario donde guardaba mis documentos importantes. Saqué un sobre manila con copias de los seguros de mis relojes. La mayoría estaban asegurados. Cuando uno ha trabajado con objetos valiosos toda su vida, desarrolla una obsesión casi mecánica por las precauciones. Me senté de nuevo y revisé cada número de serie, cada descripción, cada fecha. Sí, el reloj de mi abuelo seguía registrado a mi nombre, como propiedad con valor histórico. Lo mismo con el de Evaristo y el cronómetro suizo. Tenía pruebas suficientes para iniciar una acción legal. Pero no quería comenzar por ahí. Quería comprender primero. Y sobre todo, quería decidir si esta vez haría algo distinto. Si seguiría guardando silencio como tantas otras veces. O si, por fin, actuaría. La respuesta llegó más temprano de lo que imaginaba. A las 8:30 de la mañana, Camilo me llamó. Era sábado. Su voz sonaba ligera, como si nada hubiera pasado. «Mamá, ¿llegaste bien anoche? Perdón por no poder sentarme contigo. Había demasiada gente». Le respondí que sí, que todo bien. No le pregunté nada. Esperé. Paulina dijo que estabas un poco incómoda. Espero que no fuera nada grave. Ya sabes cómo son estos eventos. Mucho protocolo. Me mordí la lengua para no soltar lo que servía dentro de mí. Respiré hondo y le dije que estaba un poco cansada, que necesitaba descansar. Me respondió con un «Bueno, luego pasamos a verte», que sonó a promesa vacía. Corté la llamada y me quedé mirando la pantalla del teléfono. Pasaron 2 días. Nadie vino. Nadie más llamó. Ni Vera, ni Paulina. Era evidente que no pensaban en mí, que el incidente del reloj no les había importado, que su indiferencia ya no era ocasional, sino estructural. Así que tomé una decisión. Me vestí. Recogí mis papeles.
Llamé a la notaría y pedí una cita. Luego pasé por la oficina del seguro y pedí los duplicados de los documentos. Esa misma tarde me dirigí al despacho del abogado que había manejado los papeles del taller en su momento, don Rodolfo. Un hombre mayor, como yo, con quien compartía el entendimiento silencioso de las cosas que ya no se dicen en voz alta. Le expliqué todo con detalle. El robo, el uso indebido del reloj, las visitas silenciosas, la exclusión deliberada. Él escuchó sin interrumpirme, con una calma que agradecí. Al final me dijo algo que no esperaba. Esto no es un asunto de relojes, doña Nora. Esto es un asunto de respeto. Y eso también puede defenderse. Esa noche dormí mejor. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez en años sentí que tenía control sobre algo. Que podía trazar una línea. Que no era solo la madre, la abuela, la señora que guarda relojes viejos. Era una mujer que había entregado su vida a los demás y que ahora exigía el mínimo de dignidad a cambio. A la mañana siguiente, redacté una carta. Una para Camilo, otra para Vera y una tercera para Paulina. No eran cartas de reproche. No contenían insultos ni reclamos, solo verdades. Les recordé lo que había hecho por cada uno, lo que les había dado, lo que había sacrificado. Les hablé del reloj. Les expliqué su valor, no económico, sino simbólico. Les dije que lo que más me dolía no era haberlo perdido, sino ver que a nadie le importaba. Las llevé al correo y las envié certificadas. Luego fui al banco. Retiré parte de mis ahorros y contraté un pequeño sistema de cámaras para mi casa. No porque temiera un robo, sino porque quería asegurarme de que si volvían a entrar sin permiso, tendría pruebas. También cambié la cerradura. Esa noche, mientras tomaba té en mi cocina, sentí una serenidad nueva. Algo se estaba moviendo dentro de mí. Algo que no era venganza ni enojo, sino una especie de reencuentro conmigo misma. Por primera vez, en mucho tiempo, estaba actuando por mí. No pasó mucho antes de que llegara la primera reacción. Fue Vera. Me llamó, nerviosa. Abuela, recibimos tu carta. ¿Por qué hiciste eso? Papá está molesto. Dice que exageraste. Le respondí con calma. Le pregunté si ella creía que yo había exagerado. Hubo un silencio largo. No sé, dijo al fin. Solo pensé que no te importaba tanto. Esa frase me caló más hondo que cualquier otra. Pensar que no me importaba. Como si me hubieran visto tantos años callada que confundieron mi silencio con indiferencia, mi paciencia con olvido. Le dije: me importa, Vera. Me importa porque ustedes son mi familia. Pero también me importo yo. No hubo respuesta. Cortamos. Esa noche me acosté temprano. Dormí de un tirón. Soñé con mi abuelo, sentado en su banco de relojero, limpiando un engranaje con su lupa, mientras me decía sin mirar: si una pieza no encaja, no la fuerces. Retírala. Guárdala. O recupérala más adelante, cuando tenga sentido. Al despertar, supe que no todo estaba perdido. Pero también entendí que, de ahora en adelante, no esperaría más a ser invitada a la mesa. Si quería un lugar, tendría que tomarlo yo. Los días siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de quietud y tensión. A simple vista, todo seguía igual. Mis plantas florecían con su ritmo constante. El panadero aún pasaba por la esquina a la misma hora.
y el reloj de pared seguía marcando el tiempo con esa cadencia que era casi música para mis oídos. Pero por dentro, algo se había desajustado. No era solo la indignación que aún me hervía por dentro, sino una sensación más honda, como si al mover una sola pieza, todo el mecanismo de mi vida se hubiera desplazado y ahora vibrara en otra frecuencia. Ya no era simplemente la madre comprensiva, la abuela presente, la mujer que sabía callar cuando debía. Había descubierto, quizás muy tarde, que también tenía derecho a marcar un límite, y no uno pequeño o simbólico, sino uno real, tangible, innegociable. Eso, sin embargo, traía consigo una carga que no esperaba. No se trataba solo de reclamar respeto. Se trataba de enfrentar lo que venía después. Y lo que vino fue el silencio. Camilo no me llamó más. Ni Vera, ni Paulina. Pasaron 2 semanas sin señales de ellos. No un mensaje, no una visita, ni siquiera un intento por recuperar el reloj. Era como si mi decisión de escribirles, de hablar con claridad, los hubiera expulsado de un relato que preferían seguir escribiendo sin mi voz. Eso me dolía más de lo que habría querido admitir. Me había preparado para el conflicto, pero no para la indiferencia. Y esa indiferencia me llegó como un recordatorio cruel. En su mundo ya no hacía falta. Aún así, me mantuve firme. Volví a revisar mis documentos. Hablé con don Rodolfo una vez más y le pedí asesoría para modificar mi testamento. Quiero que se refleje la realidad, no las apariencias, le dije. Asintió en silencio. En sus ojos vi una chispa de respeto. No me trató como a una anciana herida, sino como a una mujer que, al fin, había decidido tomar las riendas de su historia. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. Un número desconocido. Dudé en responder, pero algo me impulsó a hacerlo. Era Mario, un excompañero de Evaristo, un hombre al que no veía desde hacía más de 20 años. Me dijo que había pasado por la vieja relojería, que ahora estaba cerrada y abandonada, y que eso le trajo recuerdos. Quería saber si estaba bien. La conversación fue breve, pero me dejó pensando. Había personas que aún recordaban quién fui, que sabían de qué estaba hecha, que podían mirar más allá de la imagen de abuela callada y ver a la mujer que una vez sostuvo un negocio, una familia, una vida entera con sus propias manos. Decidí, sin pensarlo demasiado, escribir una carta al diario local. No una denuncia ni una queja. Solo un pequeño ensayo sobre el valor del tiempo. Hablé de los relojes, claro, pero también hablé de lo que significan. De cómo cada segundo tiene un peso, un eco, una historia. La titulé El silencio de los minutos. No incluí mi apellido, solo firmé como Nora, relojera jubilada. La publicaron una semana después. Nunca imaginé el impacto que tendría. Comenzaron a llegarme cartas, primero 2, luego 5, luego más de una docena. Personas que me decían que habían sentido lo mismo, que habían sido olvidadas por sus familias, relegadas, convertidas en recuerdos incómodos. Una mujer me escribió desde un hogar de ancianos y me dijo que su hija solo la visitaba en Navidad, y aún así se tomaba una selfie para subirla a las redes con la frase «Te amo, mamá». Otro hombre, jubilado de correos, me contó que sus nietos no sabían que había sido él quien diseñó el sistema de rutas que todavía se usaba en la región. «Nos volvemos invisibles, Nora», decía su carta. «Pero tú me hiciste sentir que aún existimos». Lloré. Lloré por mí, por ellos, por todos los que habían sido desplazados sin que nadie se diera cuenta.
pero también lloré de gratitud. Porque por primera vez en años sentí que lo que yo tenía para decir valía algo. Un día, mientras revisaba una de esas cartas, escuché el timbre. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Me acerqué a la puerta con cautela y miré por la mirilla. Era Vera. Estaba sola, con una expresión que no le conocía. Abatida, sí, pero también decidida. Abrí sin decir palabra. Ella tampoco dijo nada al principio. Nos miramos en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, con voz queda, me dijo: «Lo siento, abuela. No supe qué hacer». La hice pasar. Nos sentamos en la cocina. Le serví té, aunque no me lo pidió. Tenía los ojos hinchados. «Papá no quiere hablar del tema. Mamá dice que exageraste, pero yo sé que no. Yo lo vi en su muñeca y vi cómo te trató. Y no dije nada». Se le quebró la voz. Me tomó la mano. «Perdóname». Le apreté los dedos con ternura. «No soy yo quien debe perdonarte», le dije. «Es tu conciencia la que busca paz». Me miró confundida. «Y la encontrarás cuando actúes conforme a lo que sabes que es justo». Hablamos durante horas. Me contó cosas que no sabía. Que Paulina controlaba todo en la casa. Que Camilo, aunque parecía fuerte, se había vuelto un hombre dependiente, que evitaba los conflictos. Que el reloj había sido tomado sin permiso, sí, pero que también había sido mostrado como hallazgo vintage ante los amigos del yerno, como si fuera una pieza comprada en una subasta. Eso me revolvió el estómago. No por el objeto en sí, sino por la mentira, por la banalización de algo que para mí tenía raíces profundas. Vera me dijo que quería devolverlo, pero que su esposo se negaba. Dice que ahora es suyo, que nadie puede probar lo contrario. Sonreí con amargura. Él no entiende de tiempo, solo de relojes. Le pedí que me dejara manejarlo, que no hiciera nada más por ahora, que lo único que necesitaba de ella era claridad y, si podía, compañía. Asintió. Antes de irse me abrazó con fuerza. No fue un gesto mecánico. Fue una súplica. Me pidió volver pronto. Le dije que sí. Esa noche supe que algo había cambiado. Que no estaba sola. Que, aunque el núcleo familiar se desmoronaba, una hebra aún me unía a mi sangre. Y eso bastaba. Me senté a escribir de nuevo. Esta vez, no para un diario. Esta vez, para mí. Un diario íntimo que titulé Minutos robados. Allí comencé a registrar todo. Recuerdos, emociones, pensamientos. No para dejar constancia, sino para no olvidar quién soy. Para asegurarme de que, incluso si el mundo me aparta, yo no me aparte de mí misma. Y entonces llegó la carta del seguro. Confirmaban que el reloj estaba oficialmente registrado, asegurado a mi nombre, y que cualquier uso indebido podía ser considerado delito. No planeaba denunciarlo, pero saberlo me dio un poder silencioso, el mismo que siempre sentí al ajustar un mecanismo, al devolverle el pulso a una máquina dormida. Ahora ese pulso era mío, y con cada página que escribía, con cada té que tomaba sin apuro, con cada amanecer que veía sin esperar llamadas, sentía que recuperaba algo que ni mi hijo, ni Paulina, ni ese yerno altanero podían quitarme. El control sobre mi historia. La visita de Vera trajo consigo una calma que no experimentaba desde hacía semanas,
pero también encendió una nueva etapa en este proceso silencioso de recuperación de mí misma. Ya no me bastaba con escribir en mi cuaderno ni con asegurar documentos. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía en mis manos una forma concreta de actuar. No se trataba de venganza. No era ese el motor que me impulsaba. Era algo más sobrio, más íntimo. Una especie de ajuste de cuentas con la realidad, como si el reloj del que tanto hablábamos tuviera por fin que volver a marcar la hora correcta. Porque eso era lo que había sido arrebatado. No solo una pieza física, sino el derecho a mi propio tiempo, a ocupar mi lugar, a que se reconociera lo que había dado. Por eso, al día siguiente de la visita de Vera, llamé a don Rodolfo y le pedí que preparara una carta formal. No una demanda, sino una notificación de propiedad, con anexos del seguro y las pruebas del número de serie. La carta iría dirigida a Camilo, pero su verdadero destinatario era el yerno. Quería dejar claro que no estaba confundida, que no era una vieja loca con delirios de importancia. Quería mostrar que aún podía trazar una línea entre lo que es justo y lo que no. La carta se entregó 3 días después. Yo me quedé en casa todo el día, esperando el impacto. No porque quisiera verlo, sino porque sabía que tarde o temprano llegaría. Y llegó esa misma noche. Primero fue una llamada de Camilo, que no atendí. Luego otra. Después, mensajes de texto, más largos de lo habitual, cada vez más insistentes. Finalmente, un timbrazo. Me asomé por la ventana y lo vi en la acera, solo, con el teléfono en la mano. No bajé. Esperé hasta que se fue, con los hombros caídos, con esa expresión que tantas veces vi en su niñez cuando algo no salía como esperaba. Y esa imagen me desgarró, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Pero yo también seguía siendo su madre. Y eso implicaba, en este momento, enseñarle una lección que la vida no había logrado enseñarle aún. Que los vínculos se construyen con respeto, y que cuando ese respeto se rompe, hay consecuencias. Al día siguiente recibí una visita que no esperaba. Paulina. Llegó sin anunciarse, sola, con su abrigo de lana y su perfume casi imperceptible. Me sorprendió verla, pero no la dejé pasar. Nos quedamos en la puerta, una frente a la otra, como 2 estatuas de épocas distintas. Ella habló primero, con ese tono que mezcla cortesía y condescendencia. Nora, vine a aclarar las cosas. Creo que todo esto se ha salido de proporción. La miré con calma. ¿Qué cosas, Paulina? ¿El robo? ¿El desprecio? ¿La exclusión? Frunció ligeramente el ceño. Nadie te robó nada. Fue un malentendido. Vera tomó el reloj por curiosidad y su esposo pensó que podía usarlo. Asentí con lentitud. ¿Y por qué no lo devolvieron cuando se dieron cuenta de que no era suyo? No respondió. Bajó la mirada por un segundo. Luego retomó su postura. Camilo está preocupado. No entiende por qué estás haciendo esto. Dice que nunca pensaste en lastimarlo. Me dolió esa frase, no por lo que implicaba, sino porque confirmaba lo que ya temía. Para mi hijo, el dolor de su madre era menos importante que la incomodidad de su esposa. Le respondí con firmeza, sin elevar la voz. No estoy haciendo esto para lastimar a nadie. Estoy haciendo esto porque ya fue suficiente. Porque durante años me tragué palabras, gestos, desplantes. Porque me sacaron del centro de mi propia vida sin pedirme permiso. Y ahora resulta que defender lo mío es una agresión. Pues que así sea. Paulina no insistió.
Se despidió con una frialdad pulida y se fue tan silenciosa como había llegado. Me apoyé en la puerta durante unos segundos, respirando hondo. Sabía que lo peor estaba por venir. Y vino, por supuesto. A los pocos días una carta de un abogado. No era una amenaza directa, pero sí una advertencia, que debía abstenerme de hacer acusaciones públicas, que la difamación podía ser objeto de acciones legales. Reí. Reí sola, con una risa seca, más parecida a un estallido de incredulidad que a verdadera alegría, porque eso era lo que hacían. Intentaban intimidarme con papeles, con lenguaje técnico, con la frialdad de quienes creen que la verdad puede enterrarse bajo cláusulas y firmas. Llamé a don Rodolfo. Le conté todo. Se rió conmigo. No se preocupe, Nora. Esto no es una guerra. Es una restauración. Y vamos ganando. Me dio instrucciones claras y me recomendó no responder aún. Que ellos sientan la incomodidad de no tener el control. Que aprendan lo que se siente ser ignorado. Y así lo hice. Me dediqué a vivir con más cuidado que nunca, a volver a mis rutinas con nuevos ojos. El mercado, la caminata por el parque, las tardes de lectura. Me reconecté con vecinas que hacía años no veía, con la señora Angélica, con don Ramiro. Empezamos a tomar té juntos una vez por semana, a compartir recuerdos. A hablar, no como viejos resignados, sino como sobrevivientes. Ellos también tenían historias de hijos ingratos, de herencias disputadas, de silencios que se volvieron gritos internos. Y eso me hizo sentir menos sola. También comencé a recibir visitas inesperadas. 2 mujeres jóvenes que habían leído mi ensayo y querían hacerme una entrevista para un pequeño programa cultural en Internet. Acepté. Hablé del tiempo, de los relojes, de las cosas que se pierden y se recuperan. Hablé de mí. No con lástima, sino con orgullo. Y al hacerlo, sentí que recuperaba algo más que mi voz. Sentí que me convertía, sin quererlo, en algo más grande que mi herida. En una especie de testimonio. Mientras tanto, la tensión en la familia crecía. Lo supe por Vera, que venía cada vez más seguido, y por rumores que me llegaban de otros lados. Paulina estaba molesta por la exposición, por la carta, por la entrevista. Decía que yo me hacía la víctima, que nunca había sido fácil de tratar, que todo esto era un capricho de una anciana amargada. Me lo tomé con la distancia que da la verdad, porque lo sabía. Lo que molesta no es mi actitud. Lo que molesta es que ya no callo. Camilo, por su parte, estaba dividido. Vera me dijo que lo había escuchado llorar una noche, que decía que no entendía cómo se había llegado a esto. Me partió el alma imaginarlo así, pero también supe que esa angustia era necesaria, que solo a través de esa incomodidad, de ese derrumbe, podía surgir algo nuevo. Entonces, un día cualquiera, cuando menos lo esperaba, recibí una visita distinta, el yerno. Llegó solo, sin previo aviso. Vestía como siempre, con ese aire de suficiencia que me era tan molesto. Pero algo en su rostro había cambiado. Estaba más pálido, más tenso. Me pidió hablar. Lo dejé pasar, aunque sin demasiada cordialidad. Se sentó en la sala, miró mis relojes colgados en la pared y dijo: «Vine a devolverle esto». Sacó el reloj y lo colocó sobre la mesa. No dijo nada más por unos segundos. Luego, con la voz más baja de lo que le conocía, agregó: «No sabía lo que significaba para usted». Vera me lo explicó. Me limité a mirarlo.
No vine a disculparme. No soy bueno con eso. Pero entiendo que me equivoqué. Asentí sin hablar. Tomé el reloj, lo observé con cuidado, lo pesé en la mano. Seguía siendo hermoso. Seguía siendo mío. Y en ese momento supe que había ganado. No una guerra, no una pelea. Había ganado la batalla por mi lugar. No le dije gracias, no porque no lo mereciera, sino porque ese acto no pedía gratitud. Era un ajuste. Una restauración. Cuando se fue, cerré la puerta con suavidad. Me senté con el reloj en la mano. Lo acaricié, lo limpié, lo volví a guardar en la caja de madera, junto a los otros. Y entonces me permití llorar. No de tristeza. De alivio. De reparación. Porque sabía que lo que había comenzado como una cena humillante había terminado por revelarme algo esencial. Que el tiempo, ese viejo y terco compañero, aún me pertenecía. El reloj volvió a su caja como si nunca la hubiera abandonado. Pero yo sabía que nada era como antes. No porque el objeto hubiera cambiado, sino porque yo ya no era la misma. Había algo en mi interior que se había reconfigurado. Un engranaje que, después de años de andar forzado, por fin giraba con libertad. No obstante, ese ajuste interno no podía ocultar la realidad que venía arrastrando desde hacía años. La grieta familiar seguía ahí, expuesta, sangrante. Y ahora que me había telopi atrevido a ponerle nombre, ya no podía fingir que no la veía. Esa semana fue silenciosa. Vera no llamó. Camilo tampoco. Paulina, por supuesto, desaparecida. Imaginé las conversaciones en su casa, los murmullos, las recriminaciones en voz baja, las miradas esquivas. Era un paisaje que conocía bien, porque en otro tiempo yo también viví en casas donde lo no dicho pesaba más que cualquier palabra. Pero esa calma previa no era paz. Era la tensión que antecede a la tormenta. Lo entendí cuando recibí una citación, un documento oficial. Una solicitud formal de parte de Camilo y Paulina para que reconsiderara ciertas decisiones testamentarias que, según ellos, ponían en peligro la armonía familiar y el patrimonio legítimo de los descendientes. Leí esas líneas con una mezcla de asombro y rabia contenida. No solo no se arrepentían, no solo no pedían disculpas, ahora me señalaban como la responsable del conflicto, como la desequilibrada, la que debía retroceder para que todo volviera a la normalidad. Me temblaron las manos. No de miedo, sino de impotencia, porque en esas pocas palabras estaba condensado todo lo que había vivido los últimos años. La invisibilización, el utilitarismo, el desprecio disfrazado de cortesía. Tomé el documento y lo llevé a don Rodolfo. Él lo leyó con calma, con su lupa, como si se tratara de un reloj antiguo. Luego me miró y me preguntó: ¿quiere pelear esto en tribunales o prefiere resolverlo cara a cara? La pregunta me quedó dando vueltas todo el día. Yo no era mujer de escándalos. Nunca lo fui. Siempre creí que las cosas importantes se resolvían en voz baja, con firmeza, pero sin gritos. Y sin embargo, había momentos que exigían otra clase de presencia. Y este era uno de ellos. Así que lo decidí. Los enfrentaría. No como enemiga, sino como madre. No como acusadora, sino como testigo. Necesitaba mirarlos a los ojos y decir lo que llevaba años callando. La oportunidad llegó unos días después. Vera me llamó. «Abuela, van a hacer una comida por el cumpleaños de papá. Me pidieron que te lo dijera. No sé si irás». Hice una pausa. Le pregunté si todos estarían.
Sí, todos, incluido Martín. El yerno. Sentí una punzada, pero respiré hondo. Está bien, iré. Colgué el teléfono y me senté a pensar. No era una celebración. Era un escenario. Un escenario perfecto para lo que necesitaba hacer. Me preparé con calma. No elegí el vestido azul. Elegí uno negro, sobrio, con un pañuelo gris que había pertenecido a mi madre. Me maquillé con discreción. Recogí el cabello y antes de salir, abrí la caja de madera. Tomé el reloj. Me lo puse en la muñeca y cerré la caja con un clic suave, como si así sellara también un capítulo. La casa estaba llena. Globos discretos. Música suave. Copas con vino. Camilo me recibió con una sonrisa nerviosa. Paulina me saludó sin mirarme a los ojos. Vera se acercó enseguida, como queriendo amortiguar lo que sabía que venía. Me condujeron a la mesa principal, esta vez sin excusas, sin pasillos, sin mesas de niños. Me senté y observé. Martín estaba en la esquina opuesta. También me miraba. No con burla, sino con atención. Sentí que todo el salón contenía la respiración. Entonces, antes de que comenzaran los brindis, antes de que alguien tomara la palabra, lo hice yo. Me puse de pie, levanté ligeramente mi copa y hablé. Hoy celebramos un año más de vida de mi hijo, Camilo, a quien vi nacer en una sala sin luz, envuelto en mantas que yo misma cosí. A quien alimenté con mis manos, con mi trabajo, con mis desvelos, a quien acompañé en cada paso, incluso cuando me alejaron del camino. No vengo a arruinar esta fiesta. Vengo a dejar constancia. Hice una pausa. Nadie se movía. Durante mucho tiempo me acostumbré a callar, a aceptar desplantes, olvidos, robos disfrazados de descuidos. Hasta que un día, el silencio me dolió más que cualquier palabra. Hoy uso en mi muñeca este reloj, no por ostentación, sino como acto de memoria, porque hubo quien pensó que podía quedárselo, como si mi historia también le perteneciera. No lo permití. Porque ya no permito nada que me borre. Paulina se removió en su silla. Camilo no decía nada. Continué. No les pido perdón, no busco reconciliaciones vacías. Solo quiero que sepan que ya no estoy en venta. Que mi tiempo, como este reloj, vuelve a marcar la hora correcta. Que si alguna vez me excluyen de nuevo, no será por omisión, sino por elección consciente, y yo también elegiré. Terminé el discurso con calma. Me senté y bebí un sorbo de vino. El silencio que siguió fue largo y denso. Algunos miraban al plato. Otros fingían buscar algo en el teléfono. Vera lloraba. Camilo tenía los ojos rojos. Martín me miraba con una mezcla de respeto y vergüenza. Paulina se levantó, salió al jardín y no volvió. Esa noche me fui temprano. No esperé pastel ni brindis. Tomé mi bolso. Saludé a Vera con un abrazo y a Camilo con una caricia breve en la mejilla. No me pidió que me quedara. Pero en su mirada vi algo que no había visto en años. Reconocimiento. Y eso bastaba. Subí al taxi con el corazón acelerado, no por lo dicho, sino por lo no dicho. Porque en esa cena no se cerró una historia, se abrió otra. Una donde, por fin, yo también tenía voz. Y aunque la usara con suavidad, sabía que había resonado. Porque las verdades dichas desde la dignidad no gritan, pero retumban.
El reloj volvió a su caja como si nunca la hubiera abandonado, pero no era el mismo. Ninguno de los dos lo éramos. Yo ya no era la mujer que entró en aquella sala con vestido azul y esperanza ingenua. El gesto de devolverlo no borraba el agravio, pero sí marcaba un punto de inflexión. Fue una señal. No tanto de arrepentimiento, sino de reconocimiento. Me habían visto. No como la sombra que había sido en la vida de mi hijo durante los últimos años, sino como la figura firme que, sin necesidad de gritar, había sido capaz de mover piezas que ellos creían fijas. Sin embargo, el regreso del reloj fue apenas el comienzo, porque después del objeto vendría lo más difícil: el enfrentamiento con la verdad, la conversación que habíamos postergado durante demasiadas décadas, las palabras que se acumularon entre nosotros como polvo en los mecanismos de un reloj detenido. Camilo me llamó una mañana de jueves. Su voz era tensa, pero ya no evasiva. Me pidió que nos viéramos. Dijo que necesitaba hablar conmigo de verdad. Acordamos un encuentro en mi casa, al día siguiente, a las 5. Pasé toda la noche anterior repasando mentalmente lo que quería decir. No para atacar, sino para no dejarme arrastrar por la emoción del momento. Lo conocía. Sabía que era capaz de llenar la conversación con justificaciones, con frases hechas, con silencios cómodos que diluían el conflicto. Esta vez no lo permitiría. Preparé té, puse la mesa con 2 tazas y saqué el cuaderno donde había escrito las cartas que nunca envié. Iba a necesitar todo mi coraje. A las 5 en punto tocó el timbre. Entró sin saludar con afecto, pero sin frialdad. Se sentó frente a mí, tomó la taza entre las manos y tardó unos segundos en hablar. «Mamá, no sé por dónde empezar». Le respondí. «Empieza por donde duele». Cerró los ojos, respiró hondo. Me equivoqué. Lo sé. Me dejé llevar. No pensé que te afectaría tanto. Me quedé en silencio. Él continuó. «Paulina. Ella tiene una forma de ver la vida que a veces me arrastra. No siempre estoy de acuerdo, pero prefiero evitar problemas». Asentí. Evitar problemas ha sido tu lema desde niño. Pero ahora el problema soy yo, ¿verdad? Bajó la cabeza. No. El problema es que te fallé. Y no sé cómo reparar eso. Le mostré el reloj. Lo coloqué en la mesa, entre los dos. Esto no es solo metal y engranajes. Es historia. Es memoria. Es legado. Y lo tomaron como si nada. Como si no significara nada. Y tú lo permitiste. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé. Y no tengo excusas. Entonces tomé el cuaderno y comencé a leer. Leí la carta que le escribí hace 5 años, cuando no vino a mi cumpleaños porque tenía una reunión de último minuto. Leí la carta que escribí cuando murió la tía Rosa, y fui la única en asistir al entierro. Leí la que escribí cuando vendí mi última pieza del taller para ayudarte con la entrada del departamento. Una por una, las palabras llenaron la sala como el tic-tac de un reloj sin tapa. Ya no había mecanismos ocultos. Todo estaba expuesto. Camilo no dijo nada. Solo escuchó. Y cuando terminé, me miró con una mezcla de vergüenza y ternura. ¿No sabía todo eso? Respondí. No lo sabías porque nunca preguntaste. Porque te bastaba con pensar que yo siempre estaría ahí, como los relojes de pared, marcando el tiempo sin pedir atención. Hizo una pausa larga. ¿Qué quieres que haga?
Fue ahí donde supe que tenía la oportunidad de cambiar el curso de todo. No con rabia. No con castigo. Con claridad. Quiero que recuerdes quién soy. Quiero que cuando hables de tu historia, no borres mi nombre. Quiero que entiendas que lo que das por hecho puede dejar de estar. Y que el amor, cuando se ignora, se agota. Camilo se levantó, caminó por la sala como si buscara aire. Me siento como un extraño en mi propia casa. Le dije. Quizás porque nunca fue tuya del todo. Quizás porque la construiste sobre ausencias. Se sentó otra vez. ¿Puedo volver? Me estremeció esa frase. No por lo que pedía, sino por lo que implicaba. Volver no es suficiente. Tienes que quedarte. Tienes que estar. No solo los domingos. No solo en los actos. Asintió. Me tomó la mano. No te prometo que será fácil. Pero lo intentaré. Le creí. Por primera vez en mucho tiempo, le creí. Pasaron unas semanas. Vera seguía visitándome. Comenzamos a compartir tardes de lectura. Me pedía que le enseñara sobre los relojes. Decía que quería aprender, no por oficio, sino por vínculo. Me mostró un cuaderno donde tomaba apuntes. Le hablé de los calibres, de las complicaciones, de los errores humanos que a veces son más hermosos que la perfección mecánica. Me escuchaba con los ojos brillantes. Una tarde me trajo una caja. Dentro había un reloj antiguo, sin correa, con el cristal roto. Lo encontré en una feria de pulgas. Quiero restaurarlo contigo. Sentí un nudo en la garganta. Porque entendí que ese reloj era su forma de decir: no quiero que tu tiempo termine en soledad. Pero no todo fue reparación. Paulina no volvió. Me ignoró en redes, en mensajes, en gestos. Incluso en una reunión familiar, evitó cruzarse conmigo. Y está bien. No todos están listos para ver lo que han destruido. A veces, asumir implica renunciar al poder. Y ella no estaba dispuesta a eso. En cambio, yo sí renuncié. A esperar su aprobación. A buscar su afecto. A justificar sus gestos. Liberarme de ella fue tan importante como recuperar a mi hijo. Porque comprendí que no necesito ser querida por todos para sentirme completa. Solo necesito respeto. Y eso ya lo había ganado. Una mañana recibí una carta. Esta vez no era de abogados, ni del banco ni del seguro. Era de una joven llamada Jimena, estudiante de periodismo. Había leído mi historia y quería hacer un reportaje sobre las abuelas invisibles. Me pidió una entrevista. Dudé, no porque no quisiera hablar, sino porque no sabía si estaba lista para que mi voz se convirtiera en algo más grande. Pero Vera me animó. Hazlo por todas las que no pueden hablar, me dijo. Y así lo hice. Me senté frente a la cámara, con mis relojes como fondo, y conté mi historia. No con odio, no con lamento. Con verdad. Dije que las mujeres mayores no somos adornos, que tenemos nombre, historia, dolor, sabiduría, que no somos reemplazables. Y cuando terminé, sentí que algo dentro de mí se alineaba. Como si el mecanismo entero de mi vida, por fin, marcara la hora exacta. El reportaje se volvió viral. Me llegaron cartas, mensajes, flores. Personas que me decían gracias. Mujeres que me compartían sus propias heridas. Nietas que me decían que iban a visitar a sus abuelas. Hombres que admitían haber olvidado lo que importa. No buscaba fama.
Buscaba eco. Y lo encontré. Camilo me llamó un día, con la voz entrecortada. «Estoy orgulloso de ti». Lloré, porque era la primera vez que lo decía. Vera me abrazó más fuerte que nunca. Y yo, por fin, sentí que algo había sanado. Han pasado ya algunos meses desde aquella conversación que cambió todo. Y ahora, cuando el sol entra por la ventana de mi cocina, con la suavidad de las cosas que ya no apuran, me doy cuenta de que no es que todo se haya solucionado, sino que ha dejado de doler. Porque el dolor, cuando se enfrenta, cuando se nombra, cuando se acepta, encuentra un lugar donde reposar sin hacer daño. Sigo siendo la misma en muchas cosas. Mi té de las 5, mi sillón junto a la lámpara, mis relojes alineados en la repisa, cada uno con su pequeña historia, su tic-tac particular. Pero también soy otra. Una mujer que aprendió, tarde pero a tiempo, que callarse no es siempre un acto de fortaleza, que hay silencios que no sostienen la paz, sino la herida, y que la dignidad, esa palabra grande que tantas veces pronunciamos sin saber, es algo que se construye todos los días, desde el gesto más pequeño. Camilo viene a verme con frecuencia. A veces, solo, a veces con Vera. No hablamos mucho de lo ocurrido. No hace falta. Hay gestos que son reparación, aunque no se nombren así. Me ayuda con pequeñas cosas. Trae pan, me cambia una bombilla, me consulta sobre su jardín. Y yo lo dejo. Porque también él está aprendiendo. A verme, a no darme por sentada, a reconocer en esta madre no solo a la mujer que lo crió, sino a la persona que sigue viva, que piensa, que siente, que exige. Paulina no volvió. No espero que lo haga. Tal vez en su mundo no haya espacio para una suegra con voz propia, para una abuela que no se conforma con mirar desde el rincón. Y eso, en el fondo, también está bien. He dejado de buscar cariño donde solo hay conveniencia. He dejado de justificar gestos fríos en nombre de la familia. La familia, entendí, no es quien comparte tu sangre, sino quien cuida tu memoria. Vera me visita más que nunca. Me escucha, me pregunta. Me observa como quien recupera un idioma perdido. Restauramos juntas aquel reloj de la feria, y ahora lo lleva en la muñeca como un talismán. Dice que cuando lo escucha latir, se acuerda de mí. Yo le creo. Porque la juventud, cuando escucha de verdad, guarda lo que importa. Me emociona pensar que quizás, gracias a todo esto, ella será distinta. Será madre de otro modo. Será hija con más conciencia. Y eso, para mí, es el mayor regalo. No quiero que repita mis errores. No quiero que aguante lo que yo aguanté. Quiero que sepa que una mujer no pierde valor con los años, sino que lo acumula. Como los relojes antiguos, que a medida que envejecen, se vuelven más precisos, más bellos, más únicos. A veces me preguntan si me arrepiento, si no hubiera sido más fácil quedarme callada, evitar el conflicto, seguir siendo la abuela simpática a la que invitan por compromiso. Y yo respondo que no, que este proceso, con su dolor, con sus quiebres, con su soledad temporal, me devolvió algo que había perdido sin darme cuenta. El centro de mi vida. No tengo muchos años por delante. Lo sé. El cuerpo lo dice. Los huesos lo susurran cada mañana. Pero no me aterra. Porque ahora sé que, cuando llegue el momento de partir, no lo haré como una sombra. Lo haré como alguien que fue vista, que fue oída, que fue, al fin, respetada. A veces, en la noche,
Abro la caja de madera donde guardo mis relojes más antiguos. Los tomo uno por uno. Los limpio. Los escucho. Cada tic-tac me cuenta una historia. El de mi abuelo, con su sonido pausado, como si pensara antes de cada segundo. El de Evaristo, más ligero, como él, siempre inquieto, siempre sonriente. El cronómetro suizo, firme, exacto, serio, como yo cuando tuve que hacerme cargo de todo. Y el de Vera, que aún está aquí a veces, cuando olvida quitárselo antes de acostarse en el sofá, a leer a mi lado. Cada uno marca un tiempo, pero juntos marcan mi vida. El reportaje sigue dando vueltas en las redes. A veces alguien me escribe, me reconoce en la calle. Me agradecen. Me dicen que hablé por muchas. Y yo sonrío, aunque por dentro pienso que no los hice por todas. Lo hice por mí. Porque había llegado el momento de dejar de ceder. De dejar de esperar, de dejar de temer. Porque a esta edad, uno ya no tiene tiempo para pedir permiso. Uno solo tiene tiempo para ser. Para vivir lo que queda con la integridad que quizás no tuvo cuando era más joven. Porque lo que no se dice, se pudre. Y yo, gracias a ese reloj perdido, comencé a limpiar los rincones más oscuros de mi alma. Hoy, al mirar el calendario, me doy cuenta de que pronto será mi cumpleaños. No sé si harán una cena. No sé si me llamarán todos. No me importa, porque ya no vivo esperando que los demás me den mi lugar. Ahora sé cuál es. Y si no me lo ofrecen, lo tomo. Sin miedo, sin rencor, con la serenidad de quien conoce su valor. Y si algún día me preguntan qué fue lo que me hizo cambiar, responderé sin dudar. Un reloj. Un reloj y una pregunta lanzada con desdén. ¿No te da vergüenza venir así? No, hijo. No me da vergüenza. Me dio vergüenza callar tanto tiempo. Pero eso ya pasó. Ahora vengo así, con todo lo que soy. Y ya no me voy a sentar más en el pasillo.